Iglesia Vida, estás en casa. Bienvenidos. Vida, vida, vida. Iglesia Vida, estás en casa. Bienvenidos. Vida, vida, vida. Estás en casa. ¿Qué tal? Bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. Soy el pastor Alfredo Salazar y queremos darle una cordial bienvenida a nuestro estudio del libro de Lucas. Hemos venido estudiando el libro de Lucas de una forma detallada, de una forma muy linda para poder comprender la vida de Jesús a través de los ojos del doctor Lucas. Bueno, vamos a empezar como siempre lo hacemos, haciendo una declaración de fe, por lo que le invito a que ahí en su casa, en su oficina, donde usted se encuentra en este momento, usted pueda repetir conmigo: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Bueno, bienvenido, y si usted aún no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, le invito a que pueda suscribirse y darle un clic en la campanita para poder recibir notificaciones cada vez que estemos emitiendo en vivo o subiendo un video a nuestra página. También le invito a que comparta este estudio en su página de Facebook para que otras personas también puedan ser bendecidas. Bueno, arrancamos entonces. La semana pasada nos quedamos precisamente en el momento en donde Jesús iba a ser bautizado. Estuvimos hablando un poquito acerca de Juan, acerca de cómo Juan hablaba con las personas que llegaban a donde él se encontraba para bautizarse. Pero un día, una de estas personas, según lo dice Lucas capítulo 3, verso 21 en adelante, un día Jesús llegó para ser bautizado. Así que comencemos entonces. Dice la palabra del Señor en el verso 21 del capítulo 3, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy complacido contigo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Lucas no explica mucho acerca del momento del bautizo de Jesús. Sin embargo, sabemos por los otros escritores de los evangelios que hubo una pequeña discusión ahí entre Juan y Jesús de cómo él lo iba a bautizar si él no tenía necesidad de ser bautizado porque no tenía ningún pecado que le fuera perdonado. Sin embargo, a Jesús de una forma muy sabia le dice: tenemos que hacerlo para que se cumpla, para que la gente no diga de qué se las lleva, este es no pecador, no tiene necesidad que lo bauticen. Y ese momento del bautizo iba a ser un testimonio, dado que el cielo se abrió, que se escucharon esas palabras y que descendió algo sobre él que parecía una paloma. Así que Jesús fue bautizado, Jesús fue al río, se sumergió y cumplió con esa parte de la purificación que había que cumplir. Y lo hizo con Juan. Entonces, dice Lucas que que Jesús tenía más o menos unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Juan, de hecho, también más o menos tenía la misma edad. Y Lucas comienza a contar y a describir
la genealogía en la última parte del verso 23 y a partir del verso 24, Lucas empieza a descifrar o a escribir la genealogía de Jesús y comienza diciendo Jesús, según se creía, era hijo de José, José era hijo de Elí, Elí de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, y así sucesivamente. Todo a partir del verso 24, usted lo puede leer, está la genealogía de Jesús. Sin embargo, hay algo bien interesante. Si usted lee los nombres, son 75 nombres, 75 generaciones, hasta José. Con José son 76 y con Jesús son 77. 77 generaciones pasaron desde el momento en que Dios creó a Adán hasta que nació Jesús. Me parece un número muy interesante. En el camino usted puede irlo leyendo, va a encontrar a Isaí, que era el padre de David, va a encontrar a Obed, va a encontrar a Booz y a gente muy conocida en la historia del pueblo de Israel. Jesús era un descendiente de David y era un descendiente directo, obviamente, desde Abraham. 77 generaciones para que naciera Jesús desde el momento cuando Dios creó a Adán hasta que nació Jesús. Me parece, como les decía anteriormente, un número muy interesante. No quiero entrar a detallar a cada uno de los que conforman la genealogía, porque pasaríamos un muy buen tiempo hablando de cada uno de ellos. Sin embargo, ahí está. Entonces, así es como termina el capítulo 3 del libro de Lucas y comienza ya prácticamente el bautizo de Jesús, como que da inicio a la vida pública de Jesús cuando más o menos tenía 30 años. E inmediatamente, después de ser bautizado, del verso 1 al verso 13 del capítulo 4, se da, o Lucas narra, mejor dicho, lo que conocemos nosotros como la tentación de Jesús. Y ahí me gustaría, sí, ahondar un poquito más. Sigue diciendo Lucas en el verso 1 del capítulo 4, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Ahí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, hablemos un poquito de eso. El Espíritu Santo lo lleva a un ayuno, lo lleva a una preparación al desierto para lo que iba a ser su ministerio, para lo que iba a ser esa obra redentora que Él iba a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Jesús tenía un cuerpo humano y Él tenía que sentir todas las tentaciones que nosotros los humanos podemos tener. Y aquí quiero decirle algo, mire, nosotros vamos a estar expuestos a tentaciones. Todos los días probablemente vamos a ser tentados. Vamos a recordar quizás cosas que hicimos en el pasado que no le agradaron a Dios y vamos a tener la tentación de volverlas a hacer. O quizás cosas que nunca hemos hecho, pero que han estado cavilándose en nuestro corazón, en nuestra mente. Así que ser tentado no es pecado. Ser tentado no es malo. Lo malo es ceder a la tentación. Y aquí Jesús nos enseña cómo nosotros podemos no solo resistir a la tentación, sino cómo responder en ese momento a las cosas que nos suceden. Nosotros somos humanos y estamos sujetos a recibir una tentación y a pecar a través de esa tentación. Sin embargo, lo que Dios busca en nosotros es que aunque seamos tentados como Él, que fue tentado en todo, que como Él nosotros tratemos de no caer en la tentación y no llegar hasta el punto de consumir el pecado. Entonces, Jesús fue llevado del Jordán al desierto. Y en el desierto estuvo orando, estuvo ayunando, estuvo metido con la palabra, metido con esa unción que Él iba a utilizar en los próximos años para poder llevar a cabo su ministerio. Entonces, al cabo de ese tiempo, al cabo de los 40 días, como era hombre, como era humano, obviamente Él sintió hambre.
Y ahí es donde el diablo se le presenta y le dice, si eres el Hijo de Dios, es una propuesta que le hizo el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Hablemos un poquito acerca de eso. No solo de pan vive el hombre. Cuando nosotros bregamos en esta vida, cuando nosotros caminamos por esta vida, vamos a tener tentaciones. Y va a haber una propuesta del diablo para nosotros sucumbir a esa tentación. Sin embargo, la respuesta que nosotros podemos darle al diablo es, no necesito de estos placeres para vivir, no necesito cometer esto, no necesito hacer esto, decir esto, ver esto para poder vivir. No solo de pan vivirá el hombre. La palabra nos dice que nosotros, nuestro sustento espiritual, nuestro sustento diario, nuestro sustento físico, proviene de Dios. Todo lo que nosotros recibimos proviene de Dios. Y está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que realmente trae la bendición a nosotros. La palabra que Dios suelta, la palabra de bendición, la palabra de sanidad, la palabra que nosotros necesitamos en el momento correcto, es por lo cual nosotros vamos a vivir. Así que una de esas palabras que Dios suelta para nosotros es que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea tan dura que no la podamos resistir. Así que juntamente con esa tentación va a venir la salida. En el momento en que nosotros sintamos esa tentación fuerte en nuestra vida, porque hay tentaciones que son muy fuertes, sobre todo porque esas tentaciones van a venir a las áreas de más debilidad en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros entendamos que necesitamos la palabra de Dios para estar fortalecidos y no caer en esa tentación. Entonces sigue diciendo, el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y le dijo, sobre estos reinos y todo su esplendor, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Y Jesús le contesta de nuevo con la palabra, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Solamente al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él servirás. Lo que está buscando el enemigo, lo que está buscando el diablo, es personas que le sirvan, es personas que estén a su servicio, es personas que puedan postrarse ante Él. Porque en el momento que te postras ante el diablo, en el momento que decides hacerle caso, te conviertes en un siervo de Él. Y el mandamiento es claro. Solamente vas a adorar al Señor tu Dios y solamente a Él le vas a servir. Cuando nosotros estamos siendo instrumentos del diablo, instrumentos de Satanás, lo que estamos haciendo es postrándonos ante Él y diciéndole, te adoro, te obedezco, yo hago lo que tú quieres que yo haga. Y obviamente eso no le agrada a Dios. El diablo le está diciendo a Jesús, lo estaba tentando con poder, lo estaba tentando con autoridad, lo estaba tentando con posesiones. Y a veces nosotros caemos en la tentación de tener posesiones, de adquirir poder a un costo tan alto como postrarnos ante el mismo Satanás. Así que tenemos que tener cuidado. Cada vez que nosotros vamos a hacer un negocio, cada vez que vamos a buscar una posición, que vamos a buscar un trabajo, procuremos no postrarnos ante Satanás para lograr obtener ese trabajo o para lograr obtener ese negocio. Obviamente él tiene una autoridad aquí en la tierra. Sin embargo, no es una autoridad más grande que el poder de Dios. Nosotros tenemos el poder de Dios, así que el diablo no va a tener más autoridad que la que nosotros le permitamos tener en nuestras vidas cuando nosotros decidimos ponerle atención a lo que él dice y sucumbir ante sus tentaciones, sucumbir ante las propuestas que él nos haga. Sigue diciendo Lucas, el diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí,
pues escrito está. Entonces ahora el diablo empieza a utilizar la misma palabra para tentar. Mira, el diablo es inteligente y él hace su trabajo. El trabajo de él aquí es ser una piedra de tropiezo para nosotros. El trabajo del diablo es alejarnos de Dios, porque él sabe que separados de Dios nada podemos hacer. Así que utilizando la misma palabra de Dios, él le dice, si eres hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y bueno, mire, aquí pasa algo bien interesante. Y es interesante porque está en el contexto de lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Hay una, digamos que, necesidad de demostrar que somos hijos de Dios. Hay gente que dice, ¿y por qué no los cristianos se ponen a orar para que el COVID se vaya? Y de hecho es algo que estamos haciendo y es algo que tenemos que hacer. Tenemos que pelear contra esa enfermedad. También lo que sucede es que no podemos simplemente ser, déjeme buscar una palabra que no suene fea, ser insensatos. No podemos ser insensatos. No podemos ir por la calle diciendo, yo soy hijo de Dios, yo no me voy a contagiar, yo voy a ser imprudente, no voy a usar la mascarilla porque yo soy hijo de Dios. Y ninguna enfermedad es más poderosa que Dios. Mire, esa es una gran verdad, lo he dicho un par de veces. Esa es la verdad más grande, ninguna enfermedad es más poderosa que Dios. Sin embargo, el mismo Jesús fue tentado para lanzarse, es decir, fue tentado para poner en peligro su vida. Y Satanás se lo hace ver. Y con la misma palabra le dice, va a enviar sus ángeles para que te sostengan. Esto es como, no, métete ahí donde están las personas enfermas sin ninguna protección y no eres hijo de Dios y no Dios está contigo. Sin embargo, Jesús mismo no expuso su vida y lo respondió con la palabra, aunque con la palabra el diablo lo estaba tentando. Porque él le dijo, si tú te tiras de aquí, escrito está que van a enviar ángeles para que te sostengan. Pero él le dijo, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Eso también está escrito. Eso fue lo que Jesús le contestó. Entonces nosotros no debemos tentar, no debemos poner a prueba a nuestro Dios de esa manera, siendo insensatos, no actuando con sabiduría. Si las autoridades dicen que tenemos que usar la mascarilla, usémosla. Si las autoridades dicen que tenemos que estar en casa, hagámoslo. Mire, quizás estamos viviendo el peor momento ahorita. La cantidad de infectados ha crecido mucho en los últimos días. Pero le voy a decir una cosa. Esto se va a terminar, esto no es para siempre. Y aunque por momentos nosotros sintamos una ansiedad, nos sintamos ofuscados, nos sintamos mal porque pareciera que las cosas no empiezan a componerse, esto en unas semanas va a empezar a irse para abajo en el nombre de Jesús. Y las oraciones de todas las personas, yo hablaba con el equipo pastoral hace unos días y les decía, oremos en nuestro tiempo devocional, oremos por Guatemala, reprendamos esta enfermedad, peleemos espiritualmente también esta enfermedad, no solo estemos como observadores, sino que peleemos por esta situación que está viviendo nuestro país y por esta situación que está viviendo el mundo entero, no solo Guatemala. Así que Jesús le dijo al diablo, no vas a poner a prueba al Señor tu Dios. Así que el diablo, habiendo agotado todos los recursos de la tentación que tenía, se fue y lo dejó hasta una próxima oportunidad. Bueno, recapitulemos un poquito entonces. Jesús es bautizado, el Espíritu Santo, hay una manifestación física audible de lo que está sucediendo. Jesús es llevado al desierto por el mismo Espíritu y pasa 40 días en ayuno, en oración, metiéndose con la palabra para poder prepararse
para algo grande que venía. Hermano, cada vez que algo grande esté a punto de venir a tu vida, métete con el Señor, métete con el Señor. Esa es una de las enseñanzas más lindas que encontramos en esta porción de la palabra. Así que metámonos con Dios. Y aún, y esto me causa mucho interés, que aún cuando Jesús estaba más metido con Dios, aún cuando estaba quizás en el momento, bueno, toda su vida fue una vida de santidad, pero en el momento de oración, donde no se nos narra que haya pasado tanto tiempo en ayuno y en oración en alguna otra época de su vida, probablemente lo hizo. Pero en este momento, cuando él se encontraba, digamos que más metido con Dios, más metido con la palabra, más metido con su ministerio, que estaba a punto de comenzar, en ese momento es cuando el diablo lo tienta. Sabes que muchas veces cuando nosotros estamos más metidos con Dios, cuando nosotros estamos más involucrados en el ministerio, cuando nosotros estamos teniendo más tiempo de oración, ahí es cuando el diablo va a tratar de tentarte. Ahí es cuando el diablo va a tratar de venir y de hacerte caer, porque lo que quería el diablo era que todo eso que Jesús había logrado durante todo ese tiempo en el desierto se perdiera. Sin embargo, Jesús utilizó la palabra para rechazar todas las tentaciones que el diablo le puso delante. Así que el recurso más grande que nosotros tenemos para rechazar la tentación cuando viene a nuestras vidas, obviamente, es la palabra de Dios. Así que el diablo lo dejó, se tuvo que ir. Cuando tú utilizas la palabra de Dios, cuando tú utilizas esos recursos espirituales, esas armas espirituales que Dios nos ha dado, el diablo va a huir. Recuerda lo que dice la palabra, que nosotros tenemos que reprender al diablo y él va a huir, que nosotros tenemos que alejarnos de los pensamientos que el diablo pueda poner y él va a huir. Así que tenemos la fortaleza, tenemos la autoridad, tenemos el poder para rechazar al diablo de nuestras vidas. No nos dejemos engañar por las tentaciones que el diablo nos pone. Las tentaciones van a estar, las tentaciones son agradables, las tentaciones, si no fueran tentaciones, si no fueran agradables, las tentaciones van a estar ahí para hacernos caer. Sin embargo, nosotros tenemos una fortaleza grande en nuestro corazón. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No nos ha venido una tentación más grande que no podamos soportar y juntamente con la tentación va a venir la salida. Entonces el diablo se va y dice Lucas, bueno, en otra oportunidad, se va hasta poderse encontrar en una otra oportunidad. En el verso 14, del verso 14 al verso 30 hay una narración entonces en el capítulo 4 del rechazo de Jesús en Nazaret. Mire esto, qué interesante. Vamos a leerlo y a estudiarlo poco a poco, todavía tenemos unos minutos. A partir del verso 14 del capítulo 4 dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Él andaba en el poder. Mire, él ya se había hecho una fama, ya había hecho milagros, ya estaba actuando, ya estaba caminando en el poder. Nosotros tenemos que aprender a caminar en el poder de Dios. Cuando nosotros aprendemos a caminar en el poder de Dios, pasan tres cosas. Uno, podemos vivir en santidad, podemos vivir una vida acercados a Dios. Dos, nosotros vamos a tener autoridad para rechazar al enemigo y no caer en la tentación. Y tres, vamos a caminar en lo sobrenatural. Vamos a caminar en el poder del Espíritu. Y dice Lucas que su fama se extendió por toda aquella región. Él enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. ¿Se imagina usted recibir una enseñanza en un Shabbat en la sinagoga de boca de Jesús? Ha de haber sido algo muy lindo, un privilegio muy grande para los que lo recibieron. Entonces decide regresar al lugar donde él había sido creado, decide regresar al lugar donde él creció. Dice, fue a Nazaret, donde él se había creado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Y obviamente él iba a la sinagoga y participaba de todas las actividades que se daban ahí en Shabbat. Y entonces se turnaban la lectura de la palabra. Y a él le tocó el turno de hacer la lectura ese día. Y le entregaron el libro
del profeta Isaías. Y al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Yo me imagino la autoridad con la que él leyó esas palabras. Yo me imagino el fuego que se encendió dentro de él, una pasión que se encendió dentro de él cuando leía esas palabras del profeta Isaías. Sigue diciendo Lucas que entonces enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablar. La costumbre era que una vez que se leía, pues se hacía un comentario de lo que se había leído. Y mire las palabras tan lindas que Jesús empieza a decir. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Sin embargo, siempre hay gente criticona, siempre hay gente que juzga, siempre hay gente que no está de acuerdo. Como dicen por ahí, siempre están los que están a favor de los que están en contra y los que están en contra de los que están a favor. Entonces alguien dijo: ¿no es este el hijo de José?, se preguntaban. Y Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaúm. Obviamente la fama de Jesús había crecido. En Cafarnaúm seguramente le había hecho unos milagros portentosos. Y sigue diciendo: pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. La versión del 60 dice: nadie es profeta en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de una manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Es decir, no fue enviada a una de las viudas del pueblo, sino que fue enviada a otra porque seguramente no hubiera creído la palabra. Jesús les estaba diciendo, empezaba a hablarles acerca de la incredulidad, de cómo ellos no iban a aceptar de alguna manera el ministerio de Jesús. Y eso es muy común que suceda. Nadie es profeta en su propia tierra. Cuesta mucho ser profeta en su propia tierra. En el lugar donde uno se ha creado, en el lugar donde uno ha crecido, uno muchas veces no es bien recibido. ¿Pero por qué? ¿Por qué ni el mismo Jesús fue bien recibido en el lugar donde Él se creó? Bueno, le voy a decir una cosa. Muchas veces la gente que se crió con nosotros, y le estoy hablando de la familia casi siempre, nos conocen, nos han conocido, conocen nuestros pies de barros, conocen nuestros errores, conocen la forma en la que hemos vivido, conocen las faltas que hemos cometido. Entonces, eso lo que sucede, lo que hace es que la gente no crea en nosotros. Va a decir: ¿no es este el hijo de José el carpintero? ¿No es este el hijo de fulano de tal? No, nosotros lo conocimos como se la pasaba tocando timbres aquí en la colonia cuando era pequeño. No, nosotros le conocimos ya de más joven los errores que cometió. Y ahora se las lleva de pastor, ahora se las lleva de profeta. No, nosotros lo vimos en algún momento, quizás fue una persona que tuvo problemas de alcoholismo. No, nosotros lo vimos borracho en algún momento. No, nosotros lo vimos. Es decir, la gente se va a acordar de las cosas malas. Por eso es que muchas veces hay una incredulidad de parte de las personas que crecen, que son criados junto con los siervos de Dios. Ahora, cuando
Cuando uno está en otra parte y no le conoce, por eso yo soy muy enfático cuando hablo acerca de dar los testimonios, porque la gente cuando da su testimonio empieza a contar todo lo malo que hizo y todo lo malo que hacía, y mire, yo fui asesino, yo fui borracho, yo fui drogadicto, y eso creo que le quita autoridad. Algunos pueden pensar, pero es que de ahí lo sacó el Señor, gloria a Dios. Eso es lo que hay que exaltar. Viví una vida desordenada, pero el Señor me rescató, el Señor me salvó. Y cuando el Señor me rescató, empezaron a pasar estas y estas y estas cosas en mi vida. Le pedí perdón a mi esposa, le pedí perdón a mis hijos, me conseguí un buen trabajo, el Señor me abrió las puertas. Eso es un buen testimonio y no honrar todo lo malo que en algún momento nosotros pudimos haber hecho en la tierra. Jesús mismo entonces estaba pasando por esa situación. Asimismo sigue diciendo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. ¿Cuánta gente había con lepra en ese tiempo? Pero el que fue sanado fue Naamán, que ni siquiera era del pueblo de Israel. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron y se levantaron y lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Lo querían matar, pero ahí el Señor hace un milagro. Dice que Él pasó por en medio de ellos y se fue. Mire qué interesante. La misma gente, los mismos con los que Él se crió, la gente con la que Él había crecido, Él no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad que había en ese lugar. Nosotros, el primer paso que necesitamos para obtener un milagro es tener fe, es creerlo, es desearlo, es nosotros con todo nuestro corazón desear que esas cosas sucedan en nuestras vidas. Jesús les estaba diciendo, ustedes me conocen, yo aquí crecí, sin embargo, nadie es profeta en su tierra. Ustedes son incrédulos porque ustedes me conocieron. ¿Cuántas personas quizás los juzgaron a sus papás? ¿Cuántas personas, no sé, cuántas cosas habrán vivido? No sé y no voy a elucubrar al respecto. Pero sí estoy seguro de algo. Estoy seguro que Jesús, la instrucción que estaba dando, la enseñanza que estaba haciendo en esos momentos es, ustedes que tienen un ministerio, ustedes que tienen un llamado, no importa si la gente que creció con ustedes no les cree, no importa si la gente que los conoce a ustedes de pequeño no les cree. Hay gente allá afuera que no conoció esos errores que ustedes cometieron de niños, de jóvenes, quizás de adultos, pero hay gente que va a creer en Dios a causa de su ministerio. Hay gente que va a recibir un milagro a causa de lo que ustedes hagan. Hay gente que está esperando escuchar una palabra de Dios a través de ustedes. Así que importantísimo que no nos importe lo que la gente pueda pensar de nosotros, que no nos importe lo que la gente pueda pensar en algún momento de nosotros porque nos conocieron en la infancia o porque nos conocieron en la juventud. ¿Sabe una cosa? Las cosas viejas pasaron. Cuando nosotros venimos al reino, cuando nosotros invitamos al Señor Jesús a que entre en nuestro corazón, todo es nuevo, todas las cosas son nuevas. ¿Van a venir tentaciones? Por supuesto que van a venir. ¿Van a venir situaciones difíciles? Por supuesto que van a venir. Sin embargo, que Jesús nos está enseñando con esto. Mire a qué sinagoga fue Jesús a anunciar el ministerio que Él iba a hacer, a la sinagoga donde Él había crecido, a la sinagoga donde Él había nacido. Y ahí trataron de matarlo, ahí trataron de lanzarlo al precipicio, porque no creían en Él, porque había incredulidad en su corazón. Él vino a darle vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Él vino para que el pobre tuviera un sustento. A los pobres, dijo Jesús en otra ocasión, siempre los van a tener con vosotros. ¿Por qué vamos a tener pobres? Y aquí voy cerrando un poquito ya esta enseñanza del día de hoy. Siempre va a haber gente que tiene necesidad y esa es la oportunidad que nosotros tenemos para sembrar
en el pobre, para sembrar en la viuda, para sembrar en el huérfano, para sembrar en el que tiene algún tipo de discapacidad. Esa es la gente. Nosotros tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Nosotros tenemos que ser el brazo de Dios sobre la vida de esas personas. Jesús mismo comenzó su ministerio en el lugar, eran los primeros días de su ministerio, en el lugar donde él había crecido. Y ahí fue a decirles hoy esta profecía, esta palabra que Isaías dejó escrita, se está cumpliendo aquí. Y qué lindo que nosotros podamos entender que ese es nuestro llamado también. Hemos sido llamados a dar vista a los ciegos. Hemos sido llamados a ayudar al pobre. Hemos sido llamados a traerle libertad a los cautivos, a los que están cautivos en pecado, en opresión, en tristeza, en angustia. Mire, todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos, sobre todo en estos momentos. Todos estamos expuestos a vivir tiempos de ansiedad, a vivir tiempos de angustia, tiempos de depresión, tiempos de dolor. Sin embargo, como dice la palabra, Jesús fue llevado por el Espíritu y caminó en el Espíritu, lleno del poder de Dios. Es mi deseo que tú puedas caminar en el poder del Espíritu Santo, en la fuerza del Espíritu Santo. Que todas las cosas a las que tú te enfrentes día a día puedan ser llevadas con victoria, porque tú tienes el poder del Espíritu Santo en ti. Y que cuando la tentación venga, tú tengas la palabra de Dios y puedas desecharla. Todos, hermano, todos pasamos por ahí. Todos pasamos por el valle de la sombra, por el valle de la muerte, por el valle de la tentación, por desiertos, aunque quizás en una próxima ocasión te voy a hablar acerca de los desiertos. Rápidamente, los desiertos, dice la gente, estoy pasando por un desierto, este es mi desierto, este es mi... y lo hacen ver como una cosa muy mala. Sin embargo, en el desierto es donde Dios entregó su Torá al pueblo, entregó la instrucción, entregó la palabra, en donde comenzó todo. En un desierto. En un desierto Dios hizo milagros de provisión. En un desierto Dios hizo brotar agua de la roca. En un desierto Dios le habló a Moisés. En un desierto Dios le habló a Josué. Pasaron cosas lindas en el desierto. En un desierto Abraham tuvo una visitación gloriosa. Así que si tú crees que estás pasando en un desierto, quiero decirte, y cierro con esto, que es la oportunidad para ver un milagro de Dios en tu vida. Si estás pasando por un desierto, es la oportunidad de escuchar la palabra de Dios sobre tu vida. Amén, amén y amén. Bueno, va a ser hasta una próxima ocasión en donde sigamos hablando acerca del Evangelio de Lucas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu poder y por tu majestad. Señor, sabemos que estás con nosotros, sabemos que en estos momentos estás con nosotros y que, Señor, si nosotros reprendemos al diablo, va a huir. Si nosotros le hablamos la palabra a las tentaciones van a huir de nuestra vida. Sabemos que aunque haya gente que no crea en lo que tú nos has llamado a hacer, Señor, hay mucha gente que está esperando que nosotros lleguemos con una palabra de bendición, que nosotros lleguemos con un milagro para ellos, que nosotros lleguemos con provisión para ellos si están pasando alguna necesidad. Si esta palabra tocó tu corazón y hoy tú quieres entregarle tu vida a Cristo para que Él sea el Señor y el Salvador tuyo, de tu alma, yo te invito a que hagas esta oración y que digas conmigo: Señor, te pido perdón por mis pecados. Sé que he pecado de muchas maneras, pero también sé, Señor, que tú moriste y resucitaste para que yo obtuviera salvación y vida eterna, que tú viniste a este mundo para darme libertad de mis ataduras, para librarme de la ceguera espiritual que yo haya tenido, para darme una provisión y que yo no viva en pobreza, sino que tenga todo lo que yo necesito. Así que te invito a que entres en mi corazón y que seas el Señor, el Salvador de mi vida. Yo te hago Señor de mi vida. Gracias por recibirme en tu reino como tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que será hasta una próxima ocasión donde continuemos platicando acerca del Evangelio
de Lucas. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén.